Muy bien, hasta aquí llegamos con las noticias en subrayados. Saludamos a Gerardo, que ya está en el estudio de La Tarde en Casa. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carolina? Bien, ya todo pronto para comenzar el programa, ya está el panel instalado. Y hoy vamos a hablar no de la marcha de silencio, aunque en el marco de la marcha de silencio ha habido varios temas que han estado vinculados al tema de los desaparecidos. Uno de ellos fue el Tribunal de Honor, que consideró las declaraciones de Gavazo. Esto derivó, como todos saben, en el desplazamiento del comandante jefe del Ejército y el que vino después. Hubo declaraciones del general Feola el sábado pasado, durante el Día del Ejército, haciendo referencia a los excesos cometidos durante la dictadura, un tema que obviamente sigue estando pendiente de resolución, al menos mientras se sepa qué pasó con las personas que permanecen desaparecidas. Exacto, 196 personas, ¿no? Y este número se recuerda en estos días también, en los días previos a la marcha, con esta intervención que hubo en la Plaza 1 de Mayo, que hay sobre las ausencias, las prendas que recuerdan estas ausencias. Pero de alguna manera lo que tú decías está también en el centro de esta marcha y ha recibido duras críticas de la organización de familiares, ¿verdad? Exacto, familiares que cuestiona o critica más bien la decisión de la Cámara de Senadores, que no se consideró la mayoría especial para la destitución de los generales que integraron esos tribunales de honor. Finalmente solo el Frente Amplio votó en este sentido. Hay obviamente puntos de vista cruzados sobre lo que se debía hacer, pero también critican, es decir, no solo a la oposición, sino a la falta de transparencia que hubo incluso por parte de Presidencia en el manejo del caso de los tribunales de honor. Exactamente. Sobre esto hoy, bueno, va a estar hablando nuestro panel. Muy bien, Gerardo, entonces te damos paso ya para que arranques esa mesa. Muchas gracias, buenas tardes. También tendremos la opinión a través del móvil con Magdalena Correa, del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, el mismo familiar, hijo de un desaparecido, donde reconoce que no se avanzó lo suficiente en la búsqueda de los desaparecidos. Vamos enseguida a la mesa, pero antes, si tenés problemas con tu cortina de enrollar, hacé como Cairo y Petru, modernizate y llama a Cortifaz. Cortifaz te coloca motores y con solo apretar un botón tu cortina sube y baja sin esfuerzos. Reparan o venden cualquier tipo de cortina o instalan una donde no la hay y sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación y si tenés en madera te la reciclan. Portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué esperás? 0800 2678 www.cortifaz.com.uy. Ya está pronta Magdalena Correa en el móvil, pero antes vamos a presentar a nuestros panelistas de hoy, nuestro compañero de todas las horas, Nicolás Lucís. ¿Cómo estás? Bienvenido, Nico. ¿Cómo andás? Gracias por acompañarnos. Liliana Brasica, ¿Cómo le va? figurita repetida también en este panel. Bienvenida nuevamente. ¿Cómo le va? Muy bien. Y el que se estrena hoy es Fernando Santulo, músico, bueno, colega, también escribe en el semanario Búsqueda. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, ahora sí nos vamos al encuentro de Magdalena Correa, el móvil prometido, con Javier Miranda, presidente del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Magdalena? Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes también al resto de los compañeros allí en estudio. Bueno, la idea de hoy era analizar cómo se va a desarrollar esta nueva Marcha del Silencio, la edición número 24, en un año marcado por diferentes hechos. Los más recientes tienen que ver, por ejemplo, con la negativa a votar las venias de retiro, de pase a retiro obligatorio de los 4 militares que integraron ese tribunal de honor. Finalmente eso no sucedió. Tenemos además las declaraciones de José Lino Gavazo ante el tribunal de honor. Bueno, un año marcado a nivel del ejército principalmente, bastante complejo, sobre todo lo que se ha dado a conocer, también la declaración en algunos medios de comunicación. ¿Cómo se vive esta marcha del silencio cuando miles de personas van a marchar a partir de las 19 horas así en Rivera y Jackson hasta Plaza Libertad? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias. Es un gusto estar esta tarde en casa. Siempre el 20 de mayo es una fecha muy especial, ¿no? Yo creo que hemos logrado en estos 24 años imponer como que esta es el símbolo del nunca más, una reafirmación de movilización que dice nunca más terrorismo de Estado, nunca más dictadura, que condena, que repudia lo que fue la práctica del terrorismo de Estado y materias que nos quedan pendientes. Todavía hoy
no sabemos la suerte de la mayor parte de los desaparecidos, la enorme mayoría de los desaparecidos, y creo que simbólicamente es una marcha muy, muy fuerte y que llama a la reflexión. Todos estos acontecimientos, ¿cómo se analizan como presidente del Frente Amplio de cara a esta edición en particular? Son variados, porque parece que quedar centrado en una lógica es solamente un problema militar, y no lo es. La dictadura no fue solamente militar, fue cívico-militar. Sí es un hecho que hay una fuerte responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la asunción, tanto de la responsabilidad por los hechos del pasado, que no lo han hecho, pero además en brindar la información. Seguimos en una situación de no claridad, de no verdad sobre la situación, en particular de los detenidos desaparecidos, cuando aquí hay gente que tiene información. La publicación que se hizo ya hace unos días de una entrevista a un militar destituido por condena, por violaciones a los derechos humanos, muestra que información hay. Y sin embargo esa información no se ha circulado y no hemos encontrado los mecanismos, pero tampoco los mecanismos institucionales en las Fuerzas Armadas para hacer circular esa información. Aquí hay un debe importante todavía que hay que manejar. Y luego hay manifestaciones de todo tipo. Yo creo que es complicado en un año electoral donde la campaña electoral es muy, muy fuerte, todo el tema de derechos humanos y pasado reciente, relativamente reciente, siempre es complicado analizar. Pero la gestualidad del Senado de que las oposiciones no prestaron los votos para el pase a retiro a 4 militares que participaron en tribunales de honor y que no cumplieron con su deber de informar sobre lo que allí recibían. No hay una sola anotación en el expediente que indique el pasaje de esa información al superior como así lo indica el reglamento. Creo que fue una mala decisión, seguramente marcada por la campaña electoral, pero es un error porque permite mantener en actividad a militares que de alguna manera no ayudaron, y no ayudaron en estas semanas, no hace 30 años, a esclarecer la verdad. La oposición argumenta que hubo un error desde el presidente Vázquez en decir que hay una falla administrativa grave y por eso se pasa al Senado, de alguna manera se pasa la pelota al Parlamento. Eso es típico de campaña. Un legislador tiene que saber, todo legislador tiene que saber que las leyes se aplican. Incluso aunque el legislador considere que la ley es inconstitucional, la ley se aplica. La única que decide que una ley es inconstitucional es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el argumento de inconstitucionalidad para no votar es un argumento totalmente engañoso. No es serio, francamente, no es serio. Debieron haber otorgado las venias o en su caso haber accionado por la inconstitucionalidad de una norma que ellos mismos votaron. No es serio, ese era el marco de la campaña que esto se da y la consecuencia es que quedan una vez más parados del lado de aquellos que respaldan la impunidad. Y eso es una mala jugada. Ahora, Miranda, más allá que desde las diferentes organizaciones, sobre todo madres y familiares, han destacado los avances que ha habido en materia de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, siguen destacando que falta mucho todavía por hacer. ¿Se puede hacer una autocrítica desde el Frente Amplio en ese sentido? Falta mucho por saber. Este es un dato objetivo. A nivel gubernamental. A ver, se han intentado crear las institucionalidades. Las institucionalidades no han dado los resultados que uno esperaba. La clave acá sigue siendo la circulación de la información. Si quienes tienen la información no aportan la información, si no encontramos los mecanismos institucionales para aportar esa información, es muy difícil avanzar. Llevamos muchos años en esto. Entonces, es una situación difícil. Yo creo que hay que ser críticos. Obviamente el 20 de mayo no es el mejor día para hacer la autocrítica. Yo soy muy crítico de los procesos que hemos seguido y creo que hay que estar permanentemente revisándolos. Es un hecho que no hemos avanzado todo lo que debimos avanzar, lo que se debiera avanzar, que queda mucho, pero necesitamos la colaboración de aquellos que tienen la información. Necesitamos esa colaboración. Miranda, ya nos tenemos que despedir, pero también quería hacerle una consulta en particular respecto a la decisión de la designación de Miguel Ángel Toma para defender al Estado uruguayo en la Corte de Asís en Roma, justo en un momento que se lo cuestionó tanto, que desde el mismo Frente Amplio, desde algunos sectores se pidió su renuncia. ¿Fue acertada la decisión de designar a Toma en ese sentido? Totalmente. Primero que la designación no es reciente. Segundo, conozco perfectamente al doctor Toma. Y conozco perfectamente, estoy perfectamente al tanto de lo que el doctor Toma ha hecho en estos meses, él viene designado mucho antes, pero en estos meses, de aporte de prueba a la causa. ¿Era la persona adecuada? No sé si era la única, lo que creo que tenemos una muy buena defensa y confío plenamente. Y es un proceso que lo vengo siguiendo de cerca.
Miranda, le agradecemos mucho. Queríamos también tener su palabra en este día tan especial, en un año especial, sobre todo por lo que ha acontecido en materia de derechos humanos, a nivel del ejército también, varias designaciones. Era importante contar con su palabra. Muy amable. Con mucho gusto. El 20 de mayo sin duda es un día muy especial y bueno, hay que salir a la calle en todo el país a reivindicar nuestra voluntad de construir memoria. Recordemos además que es la primera vez que se realiza en simultáneo en 27 localidades del interior y en 4, Buenos Aires, Madrid, París y Santiago de Chile, si no me equivoco, esta 24ª Marcha del Silencio. Muy amable. Es la reivindicación más digna, vale la pena. Gracias. Seguimos con ustedes allí, Gerardo. Perfecto, muchas gracias, Magdalena. La pregunta concreta es si se ha hecho lo suficiente. Alguien podría decir, bueno, no, es obvio que no se ha hecho lo suficiente, porque si se hubiera hecho probablemente tendríamos más información y se podría haber dado con el destino de algunos, por lo menos, de los desaparecidos, más de los que se pudo encontrar. Pero no sé cómo lo ven ustedes. A mí me gustaría hacer un comentario que es inicial y muy básico, que estamos ante un reclamo mayúsculo. Tan profundo, tan genuino y tan difícil. Y es combinado. Es verdad y es justicia. Y todos sabemos que las dos tienen todos los fundamentos humanos posibles, pero que se contraponen entre sí. Tienen un problema de contraposición en la realidad, porque como decía Miranda, quienes manejan o podrían estar manejando cierta información o podrían tener cierta facilitación, saben que pueden enfrentarse a la dura mano de la justicia, a la cual los humanos, cuando nos toca, en general, a veces no nos gusta. Y la verdad es que ese es un tema que no se puede eludir. Contrariamente a otros procesos de reconciliación, de recomposición del pasado y de buscar a los desaparecidos, en otras partes del mundo se ha avanzado tal vez un poco más o bastante más, porque estas cosas se han deslindado. La situación de la sociedad uruguaya, la discusión, el proceso político, el proceso social, no lo ha querido así y van juntas y está bien, o es algo que era esperable de quienes están buscando, pero eso es un tema que nos complica, no sé si es la palabra, pero nos pone un poco más lejos de llegar a esas metas. Ahora venimos con Liliana y con Fernando, pero vamos a un tape para contextualizar este tema. Hoy se desarrollará una nueva Marcha del Silencio, que se realiza cada 20 de mayo desde hace 24 años. En esta oportunidad, madres y familiares de detenidos desaparecidos convocan a la manifestación con un comunicado en el que rechazan la actitud tomada por la Cámara de Senadores, que el miércoles pasado votó negativamente los pases a retiro de los generales que estuvieron involucrados en el Tribunal de Honor Militar, en donde José Nino Gavazo confesó, entre otras cosas, la desaparición del militante tupamaro Roberto Gomenzoro. Familiares también aclara que no comparte la poca transparencia que tuvo este proceso por parte de todos los involucrados, incluida la presidencia. A su vez, una encuesta de Opción Consultores, realizada para el semanario Búsqueda, mostró que 6 de cada 10 uruguayos considera que en los últimos años el aporte del ejército para esclarecer el destino de las casi 200 personas desaparecidas durante la dictadura ha sido escaso o nulo. ¿Las autoridades han hecho lo suficiente para esclarecer el destino de los desaparecidos? Es difícil obtener las dos cosas al mismo tiempo, decía Nicolás, por más que las dos sean legítimas, Liliana. Es decir, la verdad y la justicia en la medida que aquellos que tienen información, según parece, hay militares vivos todavía que tienen información clave, no la van a dar ante el temor de que puedan terminar condenados. Sí, yo creo que sobre esto tenemos que... A ver, son las 196 familias que tienen personas desaparecidas, que lo que eran militantes, ¿no? Siguiendo una ideología y que por aparato del Estado fueron apresados y desaparecieron, fueron torturados, y sobre esas 196 personas hay que dar una respuesta para esas 196 familias. Un Estado, discúlpame, dictatorial, o sea, era una dictadura. No es este Estado, ¿no? Sí, este es un Estado constitucional. Aquello era una dictadura. El Estado es el mismo, no es este gobierno. Sí, bueno, sí. No, pero vos sabés que es interesante lo que plantean porque es un tema... No quiero desviar, pero... Sí, era un Estado intervenido. Sí. Claro. Por eso. Además de estas 196 familias, nos los debemos como sociedad. No, o sea, no es verdad que no acordarse del pasado es fácil,
porque nos rememora todo el tiempo, ¿no? O sea, cuando hablamos de impunidad y hay un Estado que realmente se estaciona en la impunidad, bueno, la impunidad empieza a ser una cultura, ¿no? O sea, yo he visto a familiares de gente desaparecida ahora, en este mes, jóvenes y no sé qué, que recién pueden entender y empatizar con lo que les pasa a las familias que hace 40 años que no saben lo que les pasó. Pero también lo necesitamos como sociedad. A ver, si estamos ahora en estas elecciones, plebiscitando si militares reforzarán o no la fuerza policial para la seguridad del país, como está impulsando el senador Larrañaga, yo como ciudadana quiero tener toda la garantía que si eso llega a suceder, las fuerzas militares que vamos a sacar a la calle son democráticas. Pero tú tenés no duda están de que lo sea, basadas Liliana. en la doctrina de la seguridad nacional. Y a mí me parece muy grave lo que pasó en el Senado, que todas las fuerzas políticas no tuviéramos unanimidad de que efectivamente no pueden haber fuerzas armadas que avalen, escondan y de alguna manera sustenten la existencia de integrantes de sus fuerzas capaces de haber torturado, maltratado, desaparecido, violado y que sean impunes. O sea, esto las Fuerzas Armadas se lo merecen a sí mismas, ¿no? Yo, si fuera integrante de las Fuerzas Armadas hoy, querría unas Fuerzas Armadas saneadas de que yo no tengo nada que ver con esto. Ahora, para no tener nada que ver con esto, debo saber y condenar a los elementos de esas Fuerzas Armadas que, usando fuerza, realmente violentaron todos los derechos humanos de ciudadanos y ciudadanas de este país. Yo estoy de acuerdo con todo lo que decís. Me parece que hay una deuda primaria con todas las familias directas de los desaparecidos, pero creo que la deuda social es justamente eso que hace que este tema no pueda ser resuelto solamente a nivel de partidos. Este tema interpela a la sociedad en conjunto y nos interpela, es uno de esos temas de arco largo en los que decidís qué clase de país querés ser, ¿no? Lo que no estoy tan seguro es de que verdad y justicia sean exactamente, deban ir siempre en paralelos. Pienso, por ejemplo, en el caso español. En el caso español no se investigó nada del franquismo, se mantuvo hasta el día de hoy hay como un velo. Cosas, ¿no? Sí, pero eso no impidió que el ejército español fuera un ejército en el cual, salvo los militares franquistas retirados que salen cada tanto y reivindican a Franco, no hay en el ejército una sola organización, no hay un solo gremio dentro del ejército que reivindique en absoluto el franquismo. O sea, en España, aunque no se investigó, el ejército fue profesionalizado y fue democratizado. Hace muchos años, además, no es una cosa que pasa. Algunos nostálgicos franquistas siempre hay, pero en general no opina desde dentro del ejército y el ejército sí pudo ser democratizado, aun cuando... Sí, acá, lo que trato de decir como que son dos temas que están relacionados, pero que no son el mismo tema. Hay un matiz, hay varios, pero en el caso de España hubo una guerra civil. Dos bandos se enfrentaron, no importa las circunstancias, los dos cometieron crímenes horribles, pero hay familias que no saben qué pasó con sus familiares. En el caso de Uruguay, y esto hay que repetirlo una y otra vez, cuando hablamos de los desaparecidos no estamos hablando de enfrentamientos militares de especie alguna. De ningún tipo, ninguno de los desaparecidos. Podrían integrar organizaciones guerrilleras de oposición, ni qué hablar, pero no es el producto de enfrentamientos armados. No fueron abatidos en enfrentamientos armados. La mayoría de ellos ni siquiera estaba en una acción, ni portaba armas, ni nada, ni se resistió a la detención. Esa es la diferencia. Sí, ¿no? Y además hay caídos en todos los partidos políticos, ¿no? Porque el asesinato de Selmar Michelini, de Gutiérrez Ruiz, esto tiene que ver con una manera articulada, ¿no? Entonces están todos los partidos afectados, en mayor o menor medida. Uno no puede dejar de ponderar lo que fue la persecución al Partido Comunista en mediados de los años 70 con la Operación Morgan, de la cual, según tengo entendido, una buena parte de los desaparecidos se genera allí, la persecución al PVP y militantes gremiales vinculados o no a fuerzas políticas. Pero, Liliana, todos los partidos democráticos fueron afectados, el caso emblemático y tan triste y simbólico de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Y Fernando decía, bueno, no partidizar, yo estoy de acuerdo en no partidizar, pero ¿qué pasa que no están todos los partidos atrás de esto? ¿Pero atrás de qué? De una salida para conocer la verdad
la memoria. Y eventualmente la justicia, si es que se puede. ¿Por qué no están blancos, colorados todos los partidos? Pues si tú le preguntás a todos los candidatos, a todos, sí, todos están todos alineados. Pero no están trabajando juntos como trabajaron juntos para salir. Los discursos se muestran en actos, ¿no? O sea, esta última votación del Senado no da unanimidad de todo el sistema político para efectivamente vincular que honor militar y esto que pasó en las declaraciones y el Tribunal de Honor de Gabazo no tiene nada que ver con el honor ni con la dignidad. Hay argumentos, pero además tampoco lo hicieron en 2011 cuando sin la polemizar, ley, ¿no? Hay argumentos muy claros para que los partidos que se opusieron en el Senado en esta votación no lo hayan hecho. Esto fue yo no sé un si episodio... son tan claros. Bueno, yo lo escuché, el debate, y yo no sé la qué verdad... tan claros son, yo los veo claros en el derrotero de la circunstancia. Vázquez tuvo un problema serio en la gestión de la presidencia con este asunto, nada menos que los militares. Nicolás, disculpame. Pero claro, los familiares, no fue claro. Los familiares, para no tener una confrontación directa, hicieron una crítica global y deslizaron la crítica al presidente. El presidente mandó a retiro anticipado, destituyó un conjunto de generales de un plumazo y no lo avaló el sistema político. El sistema político no lo avaló. Ese mismo sistema político que fue el que armó esta salida democrática que tuvimos en el Uruguay. Fernando describía muy claramente lo que fue la salida en España. Nosotros tuvimos nuestra salida, que fue muy particular, muy a la uruguaya y mirada a los ojos de hoy, que es un error histórico, fue muy a regañadientes, con mucha negociación y tranza con los militares, que mantuvieron mucho poder hasta hace muy poco. La llegada de la izquierda al gobierno es un hecho insoslayable y por algo estas cosas han cambiado. Se han encontrado 4 desaparecidos, lo cual tampoco puede ponderarse por decir que es poco. En sí mismo también es algo que me rechina, porque había que escuchar a los familiares de Castro y todo el resto de los desaparecidos que fueron encontrados sus restos. ¿Se puede hacer más? Sí. Y ahí yo todavía tengo algunas dudas de qué está pasando con que no se sigue excavando. La verdad que tengo varias dudas. No, pero yo lo que te quería decir es, o sea, a mí hay cosas que me rechinan. Yo puedo hacer la crítica a lo que se ha hecho mal en este proceso y es muy turbio todo lo de presidencia. Ahora, la misma crítica le hago a los partidos políticos, porque la chicana política del procedimiento administrativo puede ser una. Ahora, a la hora de votar la destitución de generales que estuvieron en un tribunal de honor donde se dijo los horrores que se fueron cometidos en sus Fuerzas Armadas, que realmente el sistema político opte por hacer precisión y sancionar al presidente y a su secretario y no dar un mensaje muy claro hacia la ciudadanía, a mí me parece que nos pone en una situación muy complicada en el sistema político, que además se repite. Ustedes se acuerdan que en el 2011 iban a prescribir los delitos, ¿no?, vinculados a la dictadura. Y hubo una ley para la no prescripción porque eran delitos de lesa humanidad. Tampoco lo abortaron los partidos tradicionales. Solo se logró con los votos del Frente Amplio. Y esto me parece que no habla bien del sistema político en su conjunto. Esto no es un problema de bandos, esto es un problema que nos pasó. Yo no estoy vinculada a ninguna detención ni desaparición, pero yo viví los peores 12 años de mi vida como estudiante y como estudiante universitario en un sistema y en una sociedad lograda por el miedo, por el terror, por la inseguridad, a través de un Estado no democrático en manos de las Fuerzas Armadas. A mí me parece que sobre ese momento de la historia de nuestro país todos tenemos que tener claro que verdad y justicia son 2 de las condiciones, pero fundamentalmente para que nunca más nos vuelva a pasar. Necesitamos saberlo para que todo el mundo sepa que hubo señales en el 72 y en el 73 que deberían haber sido tomadas con mucha mayor alerta y que si hoy no las tenemos en cuenta, en la región hay una tentación de volver a sistemas, ¿no?, autoritarios y violentos. A mí me parece que es necesario discutirlo en el contexto de lo que nos merecemos como sociedad. Bueno, precisamente yo apuntaba a eso. Yo creo que el gran debe que tiene este tema en Uruguay es que más allá del esfuerzo loable y profundamente humano y constante de los familiares y de toda la gente que está alrededor, de alguna manera, y en esto soy terco, esto se ha dejado en manos de los partidos, se ha dejado en manos de la lógica competitiva que tienen los partidos. Los partidos, si bien son representación, una vez
que están representando se mueven por una lógica de preservarse en eso que hayan conquistado. Entonces, yo lo que digo, sí, es un tema tan central, es tan importante para nosotros, tanto debería no repetirse esto, que corremos el riesgo de quedar empantanados como sociedad en chicanas como lo del... Es que mejor o peor argumentadas, pero empantanadas en chicanas que ocurren a nivel de Parlamento, pero también a nivel de presidencia. Estamos en año electoral, entonces nadie va a decir, che, miren, le erramos como a las peras, lo sentimos muchísimo, creemos que... Eso no lo va a decir nadie en ningún partido porque la lógica en la que está operando los partidos es otra, es la de la competencia electoral. Este tema es tan importante, es tan central y nos jugamos tanto como sociedad dentro de él que no podemos darnos el lujo de dejarlo solamente en manos de los... El presidente Vázquez intentó en la primera presidencia hacer un acercamiento. Yo recuerdo el acto en la Plaza Independencia con el senador Bordaberry, estaba el senador Bordaberry, o sea, intención de generar consensos para ir adelante con esto hay. Coincido con Fernando que hay una lógica que impera, que se impone, así están las circunstancias de los equilibrios políticos para que no haya un consenso que permita avanzar. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de esto, desde luego, gracias a todos los que están enviando sus mensajes. La industria uruguaya es el motor de la economía, así que hacé como nosotros, consumí industria uruguaya. Porque consumiendo productos uruguayos generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de Termotanques Warners, tanque de cobre, 20 años de garantía. Marcel Calzados, si pensaste en calzado de cuero, pensaste en Marcel. Queso rallado artesano, es queso, naturalmente artesano. Pinturas Ulbrica, fabricación nacional con tecnología alemana.